Muy buenos días, es para mí nuevamente estar aquí con ustedes en el cierre de este curso de Derecho Registral Inmobiliario para tocar un tema puntual en lo que es el conocimiento del ejercicio del MIC. En el tratamiento que vamos a hacer el día de hoy voy a tocar una institución básica de los derechos reales, que es el tema de la propiedad. Cuando uno se sumerge en el estudio de los derechos reales, uno hay que tener bien claro el mapa de estudio que se lleva a cabo dentro de ese curso. Cuando uno ingresa al libro quinto del Código Civil de 1984, se encuentra con el primer capítulo, que es Teoría General de los Derechos Reales. Luego viene la posesión, luego viene la propiedad y termina con el tema de las garantías. Esas cuatro partes, ustedes como alumnos, como profesionales, hay que tenerlo bien claro, porque nos va a permitir saber ubicarnos dentro del contexto del libro quinto del Código Civil. Lógico, en el año 2006-2005 salió la Ley de Garantía Mobiliaria, que sustituyó a la prenda, y a su vez el libro quinto no quiere decir que acumule todo lo que son los derechos reales en la actualidad de nuestro país, sino también podemos ver infinidad de normas complementarias que regulan y especifican el tratamiento de las diversas instituciones, que de esa manera vamos a ver. ¿Cuál es mi razón de ser el día de hoy en estas horas de la mañana para poder conversar entre ustedes y mi persona? Vamos a tratar el tema de la propiedad desde el punto de vista constitucional, lo que dice el Código Civil, y vamos a terminar con el estudio de un principio básico en el estudio de los derechos reales, el de erga omnes, o el de oponibilidad, ¿no? Conjuntamente con el nemo plus juris, ¿no? Se podría decir son los principios que permiten una utilización adecuada de lo que son esas capacidades jurídicas reconocidas en la relación que existe de la persona sobre el destino que le quiere otorgar al bien. Entonces, vamos a comenzar siguiendo esa clásica forma de entender el derecho, partiendo de ese sistema kelseniano, que en cierta manera ha regido nuestra vida académica y jurídica a lo largo del tiempo. ¿Qué significa eso? Voy a comenzar con la Constitución y luego iré, como bien dicen, con el otro gran ordenamiento que regula la vida humana en el Perú de manera adecuada, el Código Civil. Entonces, voy a tocar los artículos de manera apropiada que tocan la propiedad en la Constitución de 1993, luego voy a pasar el articulado del Código Civil en torno a ese tema, y por último cerraré la exposición con respecto al principio de aplicación, la coyuntura y la trascendencia del principio erga omnes como tal. ¿Por qué decimos esto? Porque quien no maneje de manera compatible los conceptos tanto de propiedad en la Constitución como en el Código Civil no puede hablar de un conocimiento pleno de esa institución. Y segundo, ¿por qué también hacemos hincapié en este tipo de situación? Porque de esa manera voy a poder ver que dentro del sistema jurídico nacional los dos principales cuerpos normativos que regulan la vida humana desde el punto de vista constitucional y civil también le reconocen la importancia que tiene esta institución de manera plena. ¿Saben? Siguiente. Voy a citar de la siguiente manera la siguiente situación, ¿no? ¿Qué dice el Código Civil de 1984? Hay que comenzar diciendo que cuando se dio este código, no estaba vigente la Constitución del 93, estaba vigente la Constitución de 1979. Entonces, la idiosincrasia, la fisonomía, la forma de la influencia ideológica que dio nacimiento a la parte del tratamiento del Código Civil estaba debidamente compatibilizada, si decimos así, con lo que decía la Carta del 79. Luego, como todos sabemos, en el año 93 vino la reforma y se dio, si decimos así, una nueva Constitución que tuvo un amplio y diverso panorama con respecto a diversas instituciones, desde el punto de vista económico, social, etc. Una de ellas es la propiedad. Y por último, vamos a ver, damos un momento, los límites del ejercicio del derecho de propiedad. ¿Saben? Vamos a ver por qué, en cierta manera, un derecho que es llamado inviolable, un derecho que es absoluto, un derecho que es individual, ¿por qué tiene que tener límites? Es una facultad limitada, es una restricción que tiene que darse. ¿Dónde está la razón de ser de ese tipo de categoría de manera puntual? Eso vamos a tocar en los límites de la propiedad. Y por último, vamos a concluir con ese principio erga omnes y su aplicación en el mundo, ¿no? En el universo, diría yo, de lo que son los derechos reales. ¿Está bien? Y, lógicamente, ese dicho no es el único principio jurídico de manera plena que vamos a tocar ahí,
¿Por qué? Porque también existen otros, como el Nemo Plus Juris, ¿no? Que es un principio transversal, académico, que en cierta manera también nos ayuda a complementar los conceptos que nosotros vamos a asimilar en el desarrollo de estos temas. Siguiente cosa. Comencemos entonces. Si yo me enfrento al Código Civil, abro mi Código Civil en el libro quinto, ¿no? ¿Qué es lo que voy a encontrar? Un concepto de derecho de propiedad en el 923. ¿Está bien? Vamos a hablar de algunas atribuciones. Y lo primero que tengo que tomar en cuenta ustedes y yo es saber, como bien decían los maestros de esta casa de estudio, desentrañar la naturaleza del artículo, no repetirlo. Así eminentemente, ¿no? El maestro Max Alexander PC, su maestro Jorge Eugenio Castañeda, quien ha revisado el libro de exégesis del Código Civil, en el libro cuarto, Jorge Eugenio Castañeda hace una atribución con respecto a Max Alexander para que él, ¿no?, asuma de manera adecuada lo que es el libro de reales. ¿Qué es lo que plantea? Si uno se enfrenta, vuelvo a repetir, y todo el mundo me sigue en la diapositiva, por favor, lo que vamos a encontrar ahí de manera adecuada son 4 verbos. Es decir, la conceptualización que yo tengo que manejar del derecho de propiedad de acuerdo al Código Civil, 4 verbos rectores, ¿no?, que traen consigo el sinónimo de actividad pura en el ejercicio de esa facultad, tienen que quedar claro para poder saber de manera completa el concepto de propiedad. Doctor, ¿y a cuáles verbos o términos usted hace referencia a lo que dice, ¿no? Usar, disfrutar, disponer y reivindicar. Si yo esos 4, si decimos de manera apropiada, no sé la evolución, la conceptualización jurídica, eminentemente no podría hablar yo de un ejercicio pleno de la propiedad. Y eso no me lo da a mí lo que es un tema de conocimiento doctrinal, sino vemos acá ya una concretización desde el punto de vista de ¿qué? De la praxis, del reconocimiento y del ejercicio de esta institución plena de manera apropiada. Pero la última parte no nos habla del ejercicio de estos 4 verbos como a uno quiera, sino que pone lógicamente un filtro intelectual, si podemos decir así, académico, regular, que trae consigo una situación importante. ¿Cuál es? Dice, debe de ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Entonces, ahí ya nos está diciendo que no se puede hacer lo que dice el título preliminar del Código Civil en el libro quinto, el abuso del derecho. Mal llamado, entonces el caso. Doctor, ¿por qué mal llamado? Porque como lo dice, y vuelvo a reiterar al maestro Max Alexander en su libro Luces y Sombras del Código Civil, no debe llamarse abuso del derecho, debe llamarse abuso en el ejercicio del derecho. Entonces, ¿qué es lo que me plantea la segunda parte del 923? Lo que me está diciendo es, normal, yo te reconozco esas 4 facultades en las cuales se ve plasmada lo que es la propiedad, siempre y cuando, miren ustedes, nos dice, debe de ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. ¿Cómo puedo resumir esa segunda parte que nos pone como un filtro académico, jurídico en la aplicación del derecho de lo que es la propiedad? Yo diría, en búsqueda del bien común, ¿no? Término discutido, que no es primigenio del derecho, sino también de la sociología, de la psicología, etc. Pero que dentro de la connotación que le estamos dando a nuestra exposición, nos está diciendo que no debemos ejercer sin dañar, sin afectar los derechos que otras personas tienen al igual que nosotros. Entonces, por ende, la propiedad basada en esos 4 verbos, usar, disfrutar, disponer y reivindicar, deben de ser ejercidos acorde con ¿qué? Con la naturaleza, con el ejercicio correcto del derecho, sin restringir, sin abusar, sin ir en contra de la propia facultad que tienen, ¿qué cosa? Las otras personas que conviven con nosotros dentro de una sociedad. Siguiente, por favor. ¿Qué dice la Constitución Política del Perú? Vamos comenzando a ver, ¿no?, de manera adecuada cada uno de los enfoques que hemos hablado de la primera parte. Vámonos ahora a lo que dice el artículo 70. El artículo 70 de la Constitución del 93 nos va a plantear también algunas figuras importantes, pero también va a traer consigo una idiosincrasia, un sentido, una naturaleza desde el punto de vista económica, modernista, ¿no? Y nos va a decir lo siguiente. Primero, para asegurar el ejercicio del derecho a la propiedad, crear esa confianza en la sociedad que tiene que tener con la Constitución, pues el derecho a la propiedad es inviolable.
De comienzo te está dando y otorgando un mensaje de seguridad. Que tú para ejercer acá en nuestro país el derecho de propiedad tienes que tener la confianza de que en ningún momento esto va a ser roto, si decimos así, destruido, incumplido de manera adecuada. Entonces, el inicio de la redacción del artículo 70, como bien plantea Marcial Rubio, nos da el mensaje de seguridad y confianza que en el Perú el ejercicio de la propiedad está garantizado, respetado como tal. Vamos a ver el desarrollo del mismo. Dice, el Estado lo garantiza. Subrayamos esa palabra garantizar. Garantizar nos habla de un respaldo. De ese respaldo que quien ejerce la propiedad en el Perú, el primer ente, porque así yo defino el Estado como un ente superior, es el que va a propiciar ese grado de confianza y ejercicio, de tal manera que todos aquellos que nos encontremos dentro de nuestro país no tengan ninguna duda que el Estado es el que va a dar ese respaldo para el ejercicio adecuado de lo que es la propiedad de manera plena. Luego dice, y se ejerce, y acá vemos ya algunas coincidencias con la redacción del 923, en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Tanto el 923 y el artículo 70 no es que vayan por caminos distintos, sino que vemos una anuencia de términos que en cierta manera nos tratan de coincidir en la fisonomía y la naturaleza de la institución que estamos estudiando. Por último nos dice, a nadie puede privarse de su propiedad sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública. Ojo, estamos entrando a dos figuras en las cuales lo que se está, si decimos así de manera plena, colocando, estipulando, expresando es que, ojo, la propiedad es santa, es bendita, si decimos así, pero yo pongo, si decimos así, las dos situaciones en las cuales puede haber una situación de desconfiguración de esa situación. Si yo busco un objetivo de no respetar tu propiedad, pero en defensa, en salvaguarda, en primacía de ¿qué? De esas dos situaciones básicas, la seguridad nacional y la necesidad. Conceptos que no solo pertenecen al derecho civil, yo diría que son dos conceptos que son transversales en el ámbito constitucional, de teoría del Estado, pero que están vinculadas de manera apropiada con el ejercicio de la propiedad. Luego nos dice, declarada por ley y previo pago en efectivo de la indemnización justificada que incluya la compensación por el eventual perjuicio. ¿Qué se está hablando ahí? De una figura que también se estudia en derechos reales, que es el tema de la expropiación, que también va ligado con el tema del derecho administrativo de contrataciones con el Estado y que nos habla de manera muy específica de que la transversabilidad del tema de derechos que están vinculados con la propiedad, necesariamente la seguridad nacional y la necesidad pública tiene que estar amparada por ley. Pongamos un ejemplo. Dios no quiera, entramos en guerra en un país vecino, pongan el que quieren ustedes, Ecuador. Y en la región de Tumbes yo tengo una hacienda que justamente está colindante con la base militar que funciona en dicha región. Y me dice, necesitamos hacer un hospital de campaña en su terreno. Es una causa de, si decimos así, ¿no?, necesidad pública o seguridad nacional que está debidamente compensada. ¿Por qué? Porque de esa manera me van a decir, ¿sabes qué? Los terrenos que tú tienes, nosotros respetamos tu derecho a propiedad individual, pero acá está un objetivo mayor. ¿Cuál es? Las vidas humanas de los otros ciudadanos que van a pelear por la defensa del país. Ese puede ser un ejemplo. Otro, ¿cuál sería? Yo tengo un terreno, ¿no? Necesariamente por ahí va a pasar un conducto de agua para abastecer a las 3 poblaciones que están contiguas al pueblo donde yo vivo. Yo no me voy a negar a decir, ¿sabe qué? Por acá no, den una vuelta. El Estado puede venir y justificar eso. En el punto de vista de que la necesidad de agua como elemento básico para la supervivencia humana necesariamente justifica, si decimos así, que ese conducto pase, si decimos, por mi terreno de manera propia. Son dos ejemplos, ¿ah? Dos ejemplos de la vida común que nosotros podemos ver de manera apropiada como otro doctor más creíble de la vida real. Dos citaré, no uno. El que pasó junto a los territorios del aeropuerto Jorge Chávez, que está acá cerca. Es un proceso de expropiación. ¿Y el otro cuál es? La vivienda de las personas que
colindaba con el Cerro San Cristóbal, en ese viaducto que querían hacer que iba a unir el Rímac con San Juan de Lurigancho, ¿sí o no? Entonces, esas dos son figuras claves en la realidad que se ve plasmado de lo que es el tema de la expropiación. ¿Sí? Ahora, ¿dónde viene el tema discutible, si decimos así? La indemnización justiprecio. El justiprecio es el resultado de un proceso en el cual hay una evaluación donde muchas veces ingresa lo que es el tema del peritaje para poder saber el real valor del bien que va a ser expropiado. Muchas veces la persona que le quitan, si decimos así, su casa, su hacienda, no está de acuerdo con el pago que le da el Estado y está en todo su derecho de hacer el reclamo que crea correspondiente. Ahora, ¿el tema cuál es? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo es esa valorización? No hay imparcialidad, sí hay imparcialidad. ¿Dónde radica la importancia del mismo? Nos habla de una indemnización justipreciada que incluya la compensación por el eventual perjuicio. Indemnización es un término que ustedes lo conocen por tema de daños, por tema de responsabilidad civil. Y como bien cita el doctor Gastón Fernández Cruz, la indemnización es una reparación ¿de qué tipo? Económica. Lamentablemente en doctrina, y no voy a entrar a esos temas porque no es materia de hablar hoy día de responsabilidad civil, hay gente que combina, complica, si decimos así, el término reparación con el término indemnización. Inclusive autores nacionales he visto que los dos lo toman como si fueran equivalentes. Situación que un hombre de derecho debe saber deslindar. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que si no manejamos correctamente los términos, lamentablemente vamos a caer en una situación equivocada, conclusión. Por ende, ¿qué es lo que yo les estoy diciendo? La indemnización es un tipo de reparación, es decir, está de género a especie. La indemnización es un tipo de reparación ¿de qué tipo? Económica. Doctor, ¿hay reparación no económica? Lógico. Cuando, por ejemplo, una persona pide disculpas públicamente a través de un medio de comunicación cuando se ha equivocado en dar una información. Supongamos, pongamos ustedes un caso un poco claro, nunca se ve. Lo confunden a uno de ustedes con una persona que está envuelta en tráfico de personas, en trata, en prostitución. Y sale el reportaje con el nombre de ustedes. El periodista, al contar de vender, es capaz, por el respeto que se merece, porque hay personas muy honradas en ese tema, ¿no? Vende, explota la noticia en los diarios, etcétera. Luego se descubre que tú no tuviste ningún tipo de intervención. Lógicamente, tú puedes ir para un tema de daño en contra de la reputación a la persona existencial, sí, pues. Pero el propio Código Civil nos habla que aparte de la reparación económica, también tiene que hacerse una reparación por el mismo medio en el cual fue afectado por reputación. Son derechos que ahora no vamos a tocar porque estamos viendo derechos reales, pero que ustedes tienen eminentes profesores acá en San Marcos que han tocado, como el doctor Morales Bosch, el doctor Espinosa, el doctor Cesareo. ¿Qué es lo que vamos a seguir hablando? Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio. La última parte nos habla y nos da un mensaje encerrado de manera puntual. ¿Cuál es? Si yo no estoy de acuerdo con lo que me da el Estado económicamente por el bien que ha sido en materia de expropiación, ¿yo puedo ir al Poder Judicial y reclamar el mismo? Sí. Ahora, otro punto, otro filtro, otro óbice. ¿Cuál sería? El tiempo, el dinero que invierto, y si efectivamente nadie me da la seguridad del reconocimiento de esos derechos que han sido discutidos en materia judicial. Entonces, miren ustedes, si el Código del 84 es un tratamiento basado en 4 verbos, como lo hemos hablado, la Constitución tiene una amplitud mucho más, que trae consigo un significado económico, procedimental, ¿no?, de las consecuencias, pero en coincidencia ambas nos traen como mensaje básico el bien común, ¿sí o no? Y nos hablan lógicamente que si se va a dar el tema del no respeto del derecho de propiedad, la única situación es que la ley lo permita, ojo, miren cómo tiene que darse, y que lógicamente tiene que estipularse que es por una finalidad mayor y que escapa a lo que es el tema de un razonamiento individual en el ejercicio de esa situación de manera plena. Entonces, a tener siempre eso claro. El otro día estaba leyendo al señor González Barrón, él decía en un artículo que escribió sobre el derecho civil patrimonial de la Constitución, la propiedad es un derecho individual con proyección social. Yo creo que ahí sí puedo coincidir con él, porque de manera muy plena él habla de que la propiedad la ejerce uno de manera individual, pero la repercusión o consecuencias de ese accionar sí va a repercutir sobre los demás. Entonces,
el tema es saber encontrar el equilibrio, esa es la palabra plena, que nosotros tengamos que tener al momento de ejercer la propiedad. Lógico. ¿Dónde se va a ver ese desequilibrio? Cuando hay abuso, pues. Cuando lógicamente hay un perjuicio y que va a traer consigo que el derecho de la propiedad, si decimos así, caiga en una situación insoluble de manera plena. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué dice el 71? Habla de ciertas restricciones, tomando como base la nacionalidad. ¿Sí? Pero habla en lo siguiente: en cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que en caso alguno puedan invocar excepción ni protección diplomática. Lo primero que nos está hablando ahí, y resumamos y tengamos esa capacidad de asimilación, es la igualdad. La primera parte del artículo simplemente te dice: no hay diferenciación, todo el mundo puede ejercer acá en el Perú el ejercicio del derecho de propiedad, seas nacional o no. Y no tienes que, por ser extranjero, ir al amparo diplomático para poder ejercer. Eso es simplemente lo que te dice. Luego nos habla, sin embargo, dice, y ahí comienza a haber otro filtro: dentro de los 50 kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por título alguno minas, tierras, bosques, agua, combustibles, fuentes de energía, directa ni indirectamente, individual ni en sociedad, bajo pena de perder en beneficio del Estado ese derecho al título. Pongamos un ejemplo. Le hemos tomado como base económica. Vamos al otro extremo. Vamos al otro. Pongamos un ejemplo. Una empresa, ustedes que han ido a Tacna, conocen la zona franca, ¿sí? Hay un montón de almacenes cuando uno está haciendo el tránsito por carretera de Tacna a Arica. Y resulta, pongamos un ejemplo, ¿no? Ahora dice que no tiene capital chileno, pero yo sé que sí tiene. La empresa LAN compra un almacén en Tacna, después de la entrada de Arica. Está en territorio peruano, ¿eh? ¿Podría la empresa LAN llevar a cabo la compra de un almacén dentro de los 50 kilómetros de la frontera con Perú, sí o no? Podría ser, si es que siempre y cuando no demuestra que tiene capital chileno. Pongamos ese ejemplo, lógico. Ahora dicen que tiene capital holandés, ¿no? Austriaco. Pero ¿qué tal si el 90% de las acciones de esa empresa es capital chileno? No estoy en contra de ello, estoy muy bueno en ser chileno, estoy poniendo el ejemplo, por favor, ¿eh? Quiero dejar bien claro eso. Pongamos ese ejemplo, ¿no? Y adquiere un almacén en la zona de Tacna, dentro de los 50 kilómetros con la frontera con Perú, con Chile. ¿Podría aplicarse eso, sí o no? ¿Podría aplicarse eso? ¿Esa restricción? ¿Sí o no? Lógico que sí se podría aplicar. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo: entramos en conflicto con ellos, ese almacén puede servir, Dios no quiera, para poder almacenar las armas que ellos deseen, o poner lógicamente a aviones, ¿no? Combustible de manera plena a favor de su país. Eso es lo que hace. En un artículo muy bueno, el doctor Fernández Cesareo nos habla de la capacidad y la restricción del mismo, y pone como ejemplo de que la capacidad está plenamente reconocida, la de goce, pero no la de ejercicio. En este caso, ¿tiene capacidad la empresa de poder adquirir un almacén dentro? Sí, tiene la capacidad de goce, pero ¿la puede ejercer? No, porque hay una restricción constitucional. Es muy distinto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que poner en la mesa, si decimos así, para poder de manera apropiada entender este artículo? Bien claro, dice. Sin embargo, dentro de los 50 kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por título alguno. Miren, ¿ah? O sea, te está hablando ni siquiera como socio, no te está diciendo a propiedad, a posesión, por alquiler, nada de eso. Restringe de manera plena esa situación. Y te dice bien claro: no pueden adquirir ni poseer por título alguno minas, tierras, bosques, aguas, combustibles, ni fuentes de energía directa ni indirectamente, individual ni en sociedad, bajo pena de perder en beneficio del Estado el derecho así adquirido. Pongamos un ejemplo. Yo me uno con un empresario chileno de Arica y vamos a poner en Tacna 4 grifos, porque el costo de la gasolina en Chile es mucho más elevado que en el Perú. Y vemos que los fines de semana pues hay una anuencia de 500 vehículos que cruzan la frontera para abastecerse para toda la semana de combustible que vendemos en Perú y no en Chile, por el tema de costos, que es natural que sí. Pero no tomamos la salvaguardia de que esos 4 grifos, 2 de ellos estaban dentro de los 50 kilómetros.
Si me habla de una sociedad, mi socio que es chileno, el Estado, si se da cuenta de eso, puede llevar a cabo el no reconocimiento de las facultades sobre ese bien, ¿sí o no? Sí puede. A eso estoy haciendo acotación. Más que aprenderse, y es algo, un consejo que ustedes y yo siempre tengamos que tener presente, más que memorizarse los artículos, uno tiene que saber aplicarlos. La única manera de aplicarlos como es, con ejemplo, de manera plena, de manera adecuada. ¿Sabe? Por último, ¿qué cosa dice? Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo, aprobada por el Consejo de Ministros conforme a ley. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Yo puedo permitir que un extranjero, dentro de los 50 kilómetros, pueda adquirir mi propiedad en sociedad, un bien sin ser expropiado. En caso de necesidad pública, el Estado sí tiene que hacerlo por decreto supremo. Pongamos un ejemplo. Viene un italiano con dinero y dice: voy a ayudar en la región de Bolivia, Perú, a poner un hospital. ¿Por qué? Porque veo que las comunidades de esa zona del país están abandonadas. Pone un hospital, lo compra a su nombre, pero está dentro de los 50 kilómetros. ¿Aplicaría eso? El Estado, la única manera de poder salvaguardar esa situación, ¿cuál sería? Sería dar un decreto supremo por el cual ese extranjero, ¿no?, con una finalidad, si decimos así, altruista para nuestro país, ha creado un terreno donde ha construido, ¿qué cosa? Un hospital. Pongamos un caso más hipotético. Todo el mundo conoce la Sociedad Beneficencia Francesa de Lima, ¿sí o no? La que tiene la Maison de Santé. Pongamos un ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si la Maison de Santé se traslada, por ejemplo, a de los 40 kilómetros cerca a la frontera con Chile? O a los 50 kilómetros en la región, creo que es Aguas Verdes o Aguas Calientes, que está en Ecuador. ¿Me entienden? Entonces, en ese tipo de situación, ¿podría el Estado permitir que ellos pongan ahí un hospital? Sí. ¿Por qué? Porque ahí lo que está justificando, ¿qué cosa es? La necesidad pública expresamente declara. Pongamos, ¿no? Hay una pandemia, hay una epidemia que suele pasar en las regiones del norte, por ejemplo, o en el caso, ¿no?, de una enfermedad que está entrando por la frontera sur. Necesariamente, si ponen un hospital, ahí está justificando la necesidad pública. Tomando en cuenta, para agravar la situación, supongamos que en esa época, como ahora, están en huelga las enfermeras, los médicos, como tal. ¿Podría darse o no? Esa sería una causa de justificar el razonamiento al momento de ¿qué? De dar un decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ¿saben? Siguiente. Vamos a ver, y vamos a seguir analizando el articulado de la Constitución. La ley puede solo por razón de seguridad nacional establecer temporalmente restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de determinados bienes. A ver, acá ¿qué es lo que vemos? En las siguientes diapositivas vamos a ver los límites del ejercicio de la propiedad. Y vamos a ver primero el tratamiento constitucional y luego lo vamos a ver lo que dice el Código Civil. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes vean lo siguiente: la propiedad como derecho absoluto, omnipotente. ¿Tiene o no restricciones? ¿Tiene o no óbices para poder de cierta manera poner punto final al ejercicio, siempre y cuando esté justificado? Primero de ellos, lo que nos está diciendo es la seguridad nacional, porque nos está hablando que es eterno esa restricción. No, temporal. La temporalidad dentro del derecho nos está hablando del efecto jurídico del tiempo. Nos está diciendo que no es eterno. Y nos está diciendo que por razones debidamente, si decimos así, específicas, no se va a poder llevar a cabo lo que es la adquisición, la posesión, la explotación y la transferencia de determinados bienes de manera apropiada. Un ejemplo: todo el mundo que va al sur conoce que hay minas, ahí siempre hay problemas, ¿no? Lo que es Arcona, lo que es Cuajone, ¿no? Ahí hay hierro, hay cobre, ¿sí o no? Ahí están las grandes empresas, Chouman, las Sauder, que están por allá. Pongamos de que por un periodo de tiempo, por seguridad nacional, ese cobre, ese hierro del Perú, no puede ser adquirido por, si decimos así, capitales extranjeros. Un ejemplo, por si acaso yo tengo muy buenos amigos chilenos, un empresario chileno quiere adquirir eso. Decimos no, porque bueno, estamos ahorita en una situación un poco tensa con el país del sur, entonces va a haber una restricción con respecto a ¿qué? ¿Temporal? Sí. ¿Eterna? No. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Que el ejercicio de propiedad para esa persona, lógicamente, por razones temporales, no va a poder ser ejercida de manera plena. A eso me refiero. ¿Sí? Y por último, nos dice: los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles.
Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley para su aprovechamiento económico. Los ejemplos típicos, ¿cuáles son? Una carretera, lo que es el tema de un parque zonal, ¿no? Que podemos ver de manera plena, a veces se otorgan para su aprovechamiento a empresas extranjeras o privadas, que en cierta manera le dan esa administración que muchas veces el Estado no le da. ¿Y por qué decimos eso? Porque el Estado lamentablemente a veces es deficiente en torno al manejo de qué, económico, de gestión que deben de tener estos bienes de manera adecuada. Otro ejemplo, bienes de uso público, los puentes, los baños, ¿sí o no? Son bienes de uso público, ¿por qué? Porque no tienen el sello, si decimos así, de la propiedad que restrinja que todos tengamos acceso a qué, a los mismos. Siguiente. Vamos a hablar ahora, vamos nuevamente al Código Civil. Ya expliqué las restricciones que hay en la Constitución. Vámonos a nuestro Código Civil de 1984. Y hago una pregunta general al auditorio, que me lo hubiera hecho al principio, pero ahora que ya estamos más compenetrados en el desarrollo de la exposición, creo que es necesario. ¿Saben ustedes quiénes fueron los padres del libro quinto del Código Civil? Estamos estudiando reales. ¿Sí, cuál libro? ¿Lucrecia May o Mensch? Ajá. Hay uno, pero fueron tres. No está mal, joven, le agradezco su participación, así de esa manera hacemos un poco más dinámica, porque no es un monólogo. La primera vez que vine tuve que hablar de los principios registrales, pero no tuve la oportunidad de hacer este dinamismo que ahora estoy haciendo. Recuerden, Jorge Avendaño, Max Arias Schreiber y la discípula del doctor Max Arias Schreiber, que justamente ha hecho acotación, fue Lucrecia Mensch. Ellos tres son los padres del libro quinto del Código Civil del Cristo de Cielo. Les cuento una anécdota. Estaba en Huancayo, en una exposición de la Universidad Continental, y me tocó compartir mesa con un profesor que también estuvo acá, que es nuestro amigo León Gilar. Cuando yo le mencioné, porque él tiene ciertos puntos de vista un poco recalcitrantes, pero el doctor ha sido asesor de eso, dijo, no, ese libro está mal, ese libro no sirve. No sé cómo hablo, querido amigo. Pero, lógicamente, con el respeto que él se merece, yo creo que toda obra humana puede tener errores, pero nadie puede discutir el esfuerzo que hicieron. Yo he leído a Lucrecia Mensch, a Max Arias Schreiber, al doctor Rafa Avendaño, que hasta ahora nos acompaña en la cátedra, amigo, y creo yo que con sus errores o defectos, el libro de Derechos Reales, lógicamente, de un tiempo a esta parte, estamos ya en los 30 años del Código Civil, ha cumplido su misión a cabalidad, pero tampoco quiere decir pues, que eso está mal, ¿no? Del país. Ahora, dice, no, del 36, del 52, está bien, pues, pero toda obra humana responde a qué cosa, al momento en el cual las personas que la elaboraron ven la influencia que ellos tuvieron para poder plasmarlo de manera plena. Haciendo ese paréntesis, vamos ahora a lo que dice el 925 y el 926 del Código Civil. Nos dice los límites al ejercicio de la propiedad. Hemos hablado de los verbos, hemos hablado de cómo tiene que plasmarse esto en la realidad, dónde está la importancia y dónde radica la trascendencia de esta institución. Primero, restricciones legales de la propiedad. Dice, las restricciones legales de la propiedad establecidas por causa de necesidad y utilidad pública, donde me remonto a los artículos de la Constitución que ya hemos analizado. ¿Qué vemos ahí? ¿Una desconexión entre la Constitución y el Código Civil? No. Lo que vemos ahí es una complementariedad. ¿Qué cosa nos está diciendo? Que los dos grandes cuerpos normativos, si decimos así, primero la Constitución y luego el Código Civil, se complementan en cierta manera para tratar de, si decimos de cierta manera, de cierto punto, otorgarle esa relevancia que por causa de necesidad y utilidad pública, el derecho de propiedad puede encontrar, ¿qué cosa? Un óbice, un filtro para no poder ser ejercido. Por último, nos dice, o de interés social, no puedan modificarse ni suprimirse por acto jurídico. Doctor, pero el acto jurídico es el libro segundo. ¿A qué tipo de acto jurídico se puede hacer acotación? A un contrato. A un contrato en el cual, no, el acto jurídico patrimonial es el contrato, por excelencia. Nos va a tratar de dar como mensaje lo siguiente, que yo, mediante un contrato, dice, no puedo, de manera adecuada, restringir la propiedad. ¿Por qué? Porque hay una causa, pues, hay una situación que lo impulsa al ejercicio, a ver, por favor, ¿no? Que va a permitir en cierta manera
va a permitir en cierta manera, ¿qué cosa? Por causa, ¿no?, debidamente justificada, de manera plena, de manera puntual. Luego, ¿qué es lo que he tratado de ver con respecto al tratamiento de estos dos artículos? Siguiente, por favor, siguiente. Ahí. ¿Qué cosa he tratado de ver? Que la necesidad y la utilidad pública o el interés social, dice, no pueden modificarse en intereses por acto jurídico. Es decir, yo no puedo condicionar que el interés, la necesidad, ¿no?, tienen que negociarse, eso no se puede dar. Entonces, ese acto jurídico caería en una situación de invalidez porque lo que se está jugando ahí, si decimos así, son objetivos mayores, como por ejemplo, ¿cuáles? La necesidad, la utilidad pública o el interés social. O sea, sobre eso no se negocia. Sobre eso no le voy a poner, si decimos así, un contrato para poder poner límites al ejercicio de la misma. A eso se refiere. Y por último, nos habla el 926, restricciones convencionales. Las restricciones de la propiedad establecidas por pacto para que surtan efectos respecto a terceros deben inscribirse en el registro respectivo. Y acá va un tema que necesariamente tiene que ser forma de reflexión. Nos está hablando que por el principio de publicidad y que sea de conocimiento de todos los demás, esa restricción convencional, miren lo que digo, entre las partes que van a tener un efecto sobre un tercero, para que tenga, lógicamente, ese respaldo jurídico y legal, tengo que recurrir ¿a qué? A la SUNAT, a los registros públicos. Si no lo hace, doctor, y simplemente queda en un documento interno, un acuerdo de palabra, ¿tendrá valor para ser exigida frente a terceros? No. ¿Me entiende? No. Entonces, ahí lo que me está dando primero es la necesidad de aplicar el principio de formalidad. Dos, lo que es el principio de publicidad. Y tercero, el efecto que vamos a estudiar a continuación, erga omnes, que toda persona que se acerca a la historia jurídica del bien sepa de manera apropiada que sobre él se estableció una restricción de qué tipo, convencional. Un ejemplo, no construyas una pared, no construyas una ventana, porque lógicamente me deja sin luz, me deja sin aire. Entonces, de manera apropiada, esa restricción se tiene que respetar. ¿Lo dice la ley? No, lo dice la convención. La convención entre las partes interesadas de manera propia. A eso se refiere. ¿Está bien? 7. Vamos ahora al ejercicio abusivo del derecho de propiedad. Y aquí voy a reflexionar, ustedes y yo, sobre una palabra que inclusive el eminente maestro Carlos Fernández Sarego tiene un libro que se llama El abuso del derecho. Yo sé que ustedes han leído, o que consulten, ¿no?, en su buena biblioteca que tienen acá. Pero vamos a ver cómo esa figura ancestral, si decimos así, puede ser relacionada, vinculada con el ejercicio del derecho de propiedad. Y voy a establecer lo siguiente. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Aquel que sufre o está amenazado de un daño, entre comillas, un perjuicio, porque otro se excede o abusa en el ejercicio de su derecho, puede exigir que se restituya al estado anterior o que se adopten las medidas del caso, sin perjuicio de la indemnización por los daños robados. ¿Cuál es el medio jurídico? ¿Cuál es la pieza jurídica? ¿Cuál es la institución jurídica que permite en cierta manera la defensa del derecho de propiedad? La acción reivindicativa. Ojo, vamos por ahí, ¿eh? No estoy hablando de las acciones reales, ustedes ya la van a ver, pero para esta situación y para entender el artículo del Código Civil, nos está hablando volver a la situación, al estado anterior, antes que ocurra ¿qué cosa? El perjuicio. Si hacemos un paralelo, y por favor me van a seguir con un nivel de abstracción, es como cuando recién salió el amparo, ¿se acuerdan? Volver las cosas a la anterior, la situación que provocó ese daño o perjuicio. Si hacemos un paralelo, miren lo que estoy diciendo. El efecto de este artículo, ¿qué es lo que nos está dando a cotación? ¿Qué es lo que nos está transmitiendo de manera plena? Dice, si uno se excede, yo puedo exigir, lógicamente, que ese exceso y las consecuencias que del mismo se ha, de alguna manera se han ocasionado, lógicamente, esto deje de existir. ¿Cómo puedo yo plasmar esta situación? Dice, se excede o abusa en el ejercicio de su derecho, puede exigir que se restituya al estado anterior a que se adopten las medidas del caso. Vamos al ejercicio de propiedad. Yo tengo una hacienda, pongamos en Guaral, el estado mío hay una hacienda. Entonces
esta hacienda, porque tiene niveles tecnológicos en la agricultura que está desarrollando, utiliza un grado de cantidad de agua que desde que ella apareció nosotros solo tenemos por horas límites al consumo del mismo. Miren el ejemplo, ¿no? Y van a decir, no, yo igual que tú, estamos utilizando el agua, estoy ejerciendo sobre todo mi derecho de propiedad en mi área, yo puedo hacer lo que a mí, lógicamente, dentro del territorio y con mi título de propiedad me corresponde. Eso no está mal. Lo que está mal son las consecuencias del uso del mismo que está afectando los derechos del otro. Entonces, ¿cómo pruebo eso? ¿Cómo yo sustento esta situación jurídica con respecto a la situación del perjuicio? Porque ahí nos habla. Puede exigir que se restituya al estado anterior o que se adopten las medidas del caso. Primera salida jurídica. Que se restituya al estado anterior. O sea, antes que apareciera la otra hacienda con su nuevo dueño, que se vuelva al nivel de agua que yo tenía acceso como tal. Eso sería una primera salida. Ahora, si la otra persona tiene un título de propiedad, ejerce su derecho, etcétera, me da tomar las medidas del caso. ¿Y cuáles serían las otras medidas del caso? Construir un afluente que haga que el nivel de agua sea mayor al que antes de que aparezca la otra hacienda había. Entonces, de esa manera no se va a ver restringido mi acceso al nivel de consumo de agua que tenía anteriormente. Pues. Entonces, el derecho, vuelvo a repetir, no es un cúmulo de repeticiones mecánicas o robotizadas. El derecho es saber aplicar a una situación in situ y particular una determinada figura plena de forma apropiada, que traiga consigo la satisfacción no de uno o un particular, sino de todos. Siguiendo esa fisonomía, lo que estoy diciendo es restituya al estado anterior o que se adopten las medidas del caso. Que se restituya al estado anterior lo veo poco probable, pero que se tomen las medidas del caso es que, por ejemplo, el Estado, antes de buscar que esto se colisione, que crea un clima de inestabilidad en ese lugar, por ejemplo, que está cerca de Lima, pero que pueda traer consigo inclusive invasiones, peleas, muertes, etcétera. ¿Qué es lo que trae consigo? Una salida. Vamos a hablar para que las derivaciones del río sean mayores a las que actualmente y de esa manera lograr una salida pacífica que vele por el bien común y que de esa manera no haya ningún tipo de situación inadimple. Eso sería, ¿no? Sin perjuicio de la indemnización por los daños irrogados. Otra vez volvemos a encontrar el término indemnización. ¿Qué es la indemnización? Vuelvo a repetir, es la reparación del daño de tipo inconveniente. Ya hemos hablado de eso. Ahorita no es motivo de hablar de responsabilidad civil, un tema apasionante, dicho sea de paso, pero ahorita lo que yo necesito es saber simplemente manejar para el contexto de nuestra exposición el concepto de lo que es indemnización por los daños irrogados. Pongamos un ejemplo. La indemnización por los daños irrogados que se han producido. ¿Está bien? Manejemos ese concepto. Les contaba que en el caso hipotético que yo tengo una hacienda, y hay otra hacienda a mi costado que utilizaba la cantidad de agua y que justamente traía consigo un perjuicio sobre mi persona. ¿Sí o no? Hasta ahí todo el mundo bien, todo el mundo está razonando. Sigamos con el mismo ejemplo. Yo, al igual que la otra persona que tiene su hacienda que colinda con la mía, me dedico a la agricultura. Y por culpa de no tener ese nivel de agua con el cual yo llevaba a cabo el regado de mis plantaciones, la producción de la cosecha que yo tenía proyectada, por ejemplo, para el mes de octubre, fracasó. Lo que ha traído consigo de que yo me haya endeudado, lo que trae consigo es que yo no pueda cumplir con los pedidos de las diferentes empresas. Por ejemplo, estábamos en Guaral, ¿se acuerdan? Yo me dedicaba a cosechar naranjas. Y por la falta de riego, trajo consigo de que yo no pudiera cumplir los contratos que previamente había firmado con WOM. Y que trae consigo de que yo ya me haya endeudado, que trae consigo que yo ya tengo obligaciones con entidades bancarias, y que lógicamente como consecuencia del ejercicio del derecho de propiedad de la otra parte, lógico, está en su derecho, ¿me ha causado perjuicio o no? Sí. Entonces eso es lo que habla en la última parte. Sin perjuicio de la indemnización de los daños irrogados. Está bien, me van a dar una solución. Como hemos dicho, van a crear un canal donde va a venir la afluencia de agua mayor para que de esa manera el ejercicio que yo tenía antes de consumo vuelva a la normalidad. Pero eso va a ser a posteriori. ¿Qué pasa con todas las situaciones que se han desarrollado anteriormente?
todos los gastos, consecuencias negativas que se han podido producir. Alguien me lo va a reconocer, le voy a decir, ¿sabe qué, Won? ¿Sabe qué, banco? Con lo que tú me prestaste, ¿sabe qué? Más adelante, con la nueva cosecha que haga ahí, recién te voy a pagar. Estamos hablando ya de un tema de responsabilidad contractual, ¿sí? Pongamos otro ejemplo en el cual se vean comprometidos los daños irrogados. Pongamos un ejemplo. Tengo mi casa, con 3 pisos, tengo ventanas porque me gusta el aire fresco. Y al costado de mi casa hay una fábrica que produce pintura. ¿Ya? Y, lógicamente, están ejerciendo su propiedad, han, entre comillas, llevado a cabo las licencias ante el Ministerio del Medio Ambiente para que no vea el tema de la contaminación. Pero como producto de esa situación, si decimos así, mis hijos comienzan a tener forúnculos, ¿no? Voracidades por todo el cuerpo de manera apropiada. ¿Qué es lo que puede traer consigo? Yo voy, interpongo ante los organismos jurisdiccionales una demanda de interés difuso, etcétera, lo que siempre los ambientalistas, como también los abogados que nos dedicamos a ese tipo de situación, podemos plantear, y logro ganar el proceso, la fábrica se va, pero ya mis hijos han tenido consigo secuelas por haber absorbido ese olor, ¿no?, de la fábrica que estaba al costado de mi casa de manera apropiada. Entonces, ahí puedo yo interponer una demanda para que me reconozcan todos los gastos o los gastos que voy a tener como consecuencia de la enfermedad que fueron adoptadas por mis hijos. Ya, a eso se refiere. Sin perjuicio de la indemnización por los daños y los daños. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que el derecho de propiedad jala, discúlpenme el término, jala ¿qué cosa? Otras consecuencias. Trae consigo otros avatares, problemas que muchas veces el derecho tiene que enfrentar y que lógicamente va a traer consigo un conocimiento, una plasmación de conceptos que no solo se limitan al libro quinto del título criminal del Código Civil, sino que va más allá, sino que también va a traer consigo una sistematización de articulados, por ejemplo, el 1351, que es el contrato, el 1969, ¿no? Entonces, ¿qué vemos ahí? Una sistematización del derecho civil de manera apropiada. Ahí, miren, este artículo, ¿dónde está? Está en el libro Fuente de las Obligaciones, está en el título, no, está en el libro de Derechos Reales, para que ustedes vean la relevancia y connotación que tienen estos temas de manera apropiada. Siguiente. Vamos ahora a hablar a la otra gran figura que hemos conversado ustedes y yo y que necesariamente es materia de disposición. El principio erga omnes. ¿Sí? Yo diría que en derechos reales se tienen que manejar dos principios básicos. El nemo plus juris, yo no puedo trasladar derechos más allá de los que yo tengo. Por ejemplo, cuando yo transfiero mi casa, el derecho que estoy transfiriendo, ¿cuál es? El de propiedad. El de propiedad. Yo puedo dar algo más que la propiedad. No, por eso se llama el nemo plus juris. El otro, ¿cuál es? El que es materia de examinación en los siguientes minutos de conversación, de charla académica, jurídica que tenemos entre ustedes. ¿Saben? Entonces vamos a resumir, vamos a tratar de plasmar y ver la relevancia jurídica que tiene el principio erga omnes. Una vez preguntando a mis alumnos, yo me decía, el principio erga omnes, ¿cómo actúa? Es de conocimiento de todos, dice, ¿no? Erga omnes es una frase en latín que dentro del contexto jurídico nacional se habla frente a todos, contra todos. ¿Por qué? Porque el derecho que tú estás ejerciendo, en este caso de propiedad, ya sea sobre un bien inmueble o mueble, va a ser de susceptibilidad y de recaída ¿sobre cuál? Sobre los demás. Entonces, ese erga omnes, ¿qué es lo que se está diciendo? Que otra persona que no seas tú no puede ejercer el derecho de propiedad en ese instante, en ese momento, tú estás ejerciendo. A eso se refiere. Primero, el principio erga omnes es por naturaleza el principio de la oponibilidad. Subrayemos la última palabra. ¿Por qué es oponible? Es oponible porque trata en cierta manera de que el resto, en primer lugar, tenga conocimiento. Dos, de que el resto no puede ejercer el mismo derecho en ese mismo instante en el cual tú lo estás practicando, activando y ejerciendo, de tal manera de que no puede haber una sustitución, duplicidad en el ejercicio de los derechos. Dos, se sostiene que los derechos reales pueden invocarse contra todo el mundo. Un tema adecuado, ¿cuál sería? Sería
en el cual otras personas, cuando uno tiene su casa y ejerces el derecho de propiedad sobre él mismo, quieran invadir, quieran romper la chapa, meterse adentro, justificando, por ejemplo, la falta de domicilio en nuestro país, la falta, ¿no?, de tener una vivienda apropiada, lo cual lógicamente va a traer consigo, ¿qué cosa? Que tenga que respetarse, lo que dice que desde el principio, erga omnes, puede invocarse contra todo el derecho. ¿Saben? Esto va ligado a los principios registrales que estuvimos nosotros explicando en la primera sesión de la reunión de este curso interesante de registral e inmobiliario. ¿Y qué cosa es lo que nosotros tenemos que tomar a cotación con lo siguiente? El derecho de propiedad inscrito o no inscrito es erga omnes. Lo que es inscrito, el registro, ya todo el mundo sabemos, por el principio de publicidad, ¿no? Pero, ¿cómo sería que el derecho de propiedad no inscrito es erga omnes? Porque ahí lo que se va a tomar en cuenta, ¿qué cosa es? La posesión. Si yo estoy viviendo en una casa, puede venir otra persona y meter sus cosas. Pongamos en ese caso hipotético, yo estoy igual que ustedes en su casa, durmiendo, sábado de la mañana, puede venir otra persona con un carro, 40 personas, romper la puerta y meter sus cosas a donde estoy yo. ¿No? Por eso que lo saben, que así el derecho de propiedad no esté inscrito. Si es erga omnes. ¿Por qué es erga omnes? Porque me permite que el resto de personas que tienen conocimiento frente a él lo respeten y tengan conocimiento de él. Ahora, doctor, ¿y ese ejercicio de derecho de propiedad dónde se va a basar? En lo que es lo fáctico, y lo fáctico es la posesión. Recuerden, hay un principio, y eso ya lo deberían ustedes haber tocado en el curso de derechos reales, que la posesión es el ejercicio fáctico, ¿sí o no? El que es poseedor se presume propietario. Se presume, no estoy diciendo que sea, se presume, es una presunción de qué tipo, juris tantum, sin miedo, juris tantum. ¿Por qué? Porque ofrece prueba en contra. ¿Sí? Y luego nos dice la utilidad y rol que cumple dentro de los derechos reales. Vamos a hacer una crítica acá y vamos a hablar un poco basándonos en la siguiente frase: la realidad supera el derecho. En un medio como el nuestro, donde la institución jurídica muchas veces no plasma en la realidad lo que ello registra, o lógicamente las escrituras o los contratos quedan lógicamente en el papel y la realidad dice otra cosa, el principio de erga omnes nos permite ser una herramienta, instrumento, que en cierta manera va a permitir, ¿qué cosa? Encontrar una salida, utilidad para el respeto del ejercicio del derecho de propiedad. Entonces, el erga omnes no solo debe quedar en una conceptualización de principios, sino debe ser plasmado con la concretización plena en la realidad de esos fundamentos, de esos derechos que están concebidos en la persona, basado lógicamente en la praxis. Si tú vives en tu casa, utilizas tu casa, ¿no? El resto que tiene conocimiento de que tú mismo estás ejerciendo la vivienda como tal a diario, no puede ir en contra o sustituirse o romper ese desarrollo adecuado a eso se refiere. Entonces, los derechos reales, ¿no?, como tal, por ejemplo, el uso, ¿no? Yo ahorita estoy utilizando estos lentes, pero puede venir una persona a quitármelos y ponérselos en este mismo instante en que yo estoy utilizándolos. ¿Sí? No, pues eso se llama uso, ¿sí o no? Eso se llama uso. Recuerden, uso también se estudia dentro de lo que es la fisonomía de los derechos reales, de uso, de goce, ¿no?, de usufructo. No se olvide que eso también se ve ahí. La siguiente, por favor. Vamos a las conclusiones. Vamos a terminar reflexionando algunas cosas en esta mañana que hemos compartido ustedes y yo. ¿Cuál ha sido el motivo que me ha llevado a ustedes y a mi persona a estudiar el tema del derecho de la propiedad en la Constitución y en el Código Civil? Porque muchas veces se tiene una conceptualización restringida del mismo, que solo la limita al Código Civil, algo que es un error, un craso error. Tanto Martín Mejorada, Jorge Avendaño, Francisco Avendaño nos hablan que lo que trae consigo la naturaleza, la idiosincrasia del derecho de propiedad es que justamente está recogido en las dos principales fuentes del derecho nacional, la Constitución y el Código Civil. ¿Eh? Luego, en cierta manera encontramos distorsiones de lo que hemos analizado, tanto en los límites
como en el desarrollo de la conceptualización del derecho de propiedad, tanto en el Código como en la Constitución, vemos términos semejantes. Yo no estoy diciendo igual, términos semejantes, van enfocados ambos cuerpos normativos hacia un objetivo común, hacia un mensaje común, ¿no? Que puedes ejercer la propiedad sí en nuestro país, pero que existen ciertas restricciones muy verosímilmente sustentadas, como puede ser, por ejemplo, la necesidad, el interés común, ¿no? Que trae consigo que la individualidad extrema, absoluta de la propiedad no sea ejercida. Eso es lo que se está diciendo. Vuelvo a recordar una frase del doctor González Barrón, ¿no? Que decía: el derecho de propiedad es un derecho individual con proyección social. Ahí sí estaría correcto. ¿Por qué? Porque puede, y lo que busca, sintetizando esa frase, ¿qué cosa es? La armonía. La armonía. La armonía en el ejercicio de derechos, sin traer consigo, ¿qué cosa? El perjuicio o el desmedro a favor de unos, en consecuencia negativa para otros. ¿Está bien? Es para mí nuevamente un placer haber estado con ustedes en esta mañana. Quedo para cualquier pregunta. Si no fuera así, nuevamente les agradezco su tiempo, les agradezco su atención un sábado por la mañana, y ya será hasta otra oportunidad en que estemos juntos, ustedes y mi persona, para conversar sobre este mundo apasionante del derecho civil patrimonial. Muchas gracias.